todos, ¿cómo están? Soy Paola y el día de hoy quiero platicar con ustedes de derechos humanos y diversidad sexual. Esto antes de continuar con las cápsulas de derechos humanos, el tema es muy extenso y no me gustaría abusar mucho de su tiempo haciendo cápsulas tan grandes. Y bueno, a propósito del Día Internacional del Orgullo LGBTI, me permití hacer un paréntesis y platicarles sobre los derechos humanos y diversidad sexual, de forma muy breve. Por supuesto, quiero iniciar con una frase que dice: no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó una edición sobre el reconocimiento de las personas LGBTI y en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó la obra Diversidad Sexual y Derechos Humanos, realizada por Manuel López Castañeda, de la cual tomé la información que a continuación les voy a compartir. Así que si gustan que comparta con ustedes el documento, por favor escríbanme para hacérselos llegar por correo. ¿Qué es la diversidad sexual? Se entiende por la variedad de expresiones en que la sexualidad humana puede manifestarse. Y de acuerdo con Jeffrey Wicks, la diversidad sexual abarca sexualidades plurales, polimorfas y placenteras, como la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y la identidad de género, entre otros, ya sea como identidades esencializadas o como prácticas sexuales en carácter identitario. Ahora sí vamos a hablar del reconocimiento de los derechos LGBT. El reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI+ es relativamente reciente, ya que en 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aquí tenemos emitió la primera resolución histórica que reconoce los derechos de las personas LGBTI, y seguida de un informe que documenta las violaciones de los derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género, y a raíz de este informe se instó a los países para que comenzaran a promulgar leyes que protegieran los derechos básicos de las personas LGBTI. Y no es que no los tuvieran, sino que, dado el contexto social y cultural de los países, pues obviamente las personas con este tipo de diversidad eran discriminadas y a la fecha lo son. Por su parte, en América, la Corte Interamericana de Derechos Humanos creó la Relatoría Especial de los Derechos de las Personas LGBTI. Este es un organismo internacional, interregional más bien, porque se ocupa de la región americana y monitorea la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex de la región. Pueden buscar en internet la página de la Relatoría Especial y tiene muchísimos documentos muy interesantes. Por su parte, los derechos de las personas LGBTI+ en México, por supuesto, se encuentran insertos en la Constitución Federal. En el video pasado hablamos del artículo 1, sin embargo me permití únicamente adquirir el extracto que nos atañe al tema, y establece que queda prohibida toda discriminación motivada por género, condiciones de salud, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por su parte, el artículo 3 habla del derecho a la educación. Sin embargo, este artículo es importante ya que en su redacción propone que la educación fortalezca el respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la igualdad de derechos de todos y evitar privilegios de raza, religión, de grupos, de sexos o individuos. Entonces, en este artículo, por supuesto que entran los derechos a la educación de las personas LGBTI y de la sociedad en general para que reciba una educación basada en una aceptación cultural, en una diversidad cultural, basada por supuesto que en el respeto. El artículo 4 de la Constitución trata el tema de la igualdad, pero también habla del derecho a la salud. Y es importante ya que en el caso de las personas con otras preferencias sexuales y se han afectado particularmente por la epidemia del VIH,
Y también las que suelen requerir modificaciones corporales para que su cuerpo sea acorde a su identidad de género o bien tratamientos hormonales, entre otros. Se tiene que respetar el artículo 4, protege por supuesto este tipo de derechos y de atención ginecobstetricia libre de prejuicios que no presuponga su heterosexualidad. Cabe señalar que la atención de la salud debe de ser integral y de acuerdo a las necesidades específicas de cada población y que la orientación sexual no heterosexual y la identidad de género no cisgénero no deben ser consideradas patologías ni deben hacerse esfuerzos para modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas, porque desafortunadamente en muchos países y en nuestro país todavía se sigue creyendo que la diversidad sexual, la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, son una enfermedad. Lo cual, bueno, ya los estándares internacionales y igual estudios científicos dicen que no es una patología. Asimismo, en México existe una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que se creó en 2003 y se reformó en el 2014. El capítulo 1 establece que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se base en el sexo, el género, las preferencias sexuales, el estado civil, la situación familiar, etc. También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia y otras formas conexas de intolerancia. Todos estos términos de misoginia, homofobia, lesbianismo, LGBTI, homosexual, heterosexual, están insertos en los documentos que le platiqué, entonces si quieren adquirirlos, por favor no olviden escribirme. Otro punto que me pareció interesante tocar respecto a la regulación y protección de los derechos LGBTI en México es el Código Penal. La ley penal también sanciona las conductas de odio por homofobia. Tenemos que los códigos penales de Campeche, Coahuila, Ciudad de México y Puebla consideran un agravante de odio por homofobia o por la orientación sexual de la víctima como cualquier otra característica personal para los delitos de lesiones u homicidios a fines de castigar con mayor severidad a quienes los cometen. Este es un tema muy debatido y amerita incluso un debate, pero bueno, por supuesto es el matrimonio igualitario y también viene de ahí la adopción. Les digo, es un tema polémico y es muy respetable su opinión al respecto. El matrimonio entre personas del mismo sexo como un derecho al desarrollo de la libre personalidad coexiste en diversos estados del país. Es posible celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo en las siguientes entidades. Aquí lo tenemos. Por reforma legislativa en la Ciudad de México, en Quintana Roo, en Coahuila, Nayarit, Colima, Campeche, Morelos, Michoacán. Por acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH y sentencia de la Suprema Corte en Jalisco, Chiapas y Puebla. Por amparo colectivo en Yucatán y en todo el país se han celebrado matrimonios por amparos individuales y es posible celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo bajo las siguientes entidades. Y es importante que busquemos en la página de la Suprema Corte, que por cierto próximamente voy a hacer un mini tutorial de cómo buscar sentencias o jurisprudencia en la página de la Suprema Corte, porque la Corte tiene diversos criterios al respecto. Entonces, les digo, no quiero abusar mucho de su tiempo, entonces este tema lo quise tratar de forma concreta, básica. Insisto, si quieren que platiquemos más a fondo, por favor escríbanme y queda pendiente el video de Karen sobre el tutorial de la Suprema Corte. Y bueno, un saludo a todos los que me hicieron favor de escribirme apenas dándome buenas vibras. Bueno, esto fue todo. Suscríbanse al canal de YouTube. Sean felices. Hasta la próxima.